El ponente y el presidente de la Comisión de Justicia, mesa legislativa que presenta el informe. El pueblo ecuatoriano exige una institucionalidad sólida en la que pueda depositar su confianza en nuestra democracia representativa. La Asamblea Nacional es considerada como el primer poder del Estado, por cuanto en ella se condensa la representación del país, garantizando un sistema político donde los pesos y contrapesos son fundamentales para la separación e independencia de funciones. En consecuencia, para cumplir las importantes tareas que la Constitución y la ley encomienda a la Asamblea Nacional, es necesario que la norma que regula la función legislativa garantice un trabajo ágil, eficiente, transparente, incluyente y en armonía con la Constitución y los estándares internacionales del derecho. Nuestra responsabilidad de legislar implicó la tarea de conocer, analizar, modificar 37 proyectos de ley con autorización previa del Consejo de Administración Legislativa, a través de un amplio debate con los colegas legisladores que integran la comisión y el aporte de sus equipos técnicos. En este contexto, la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que contiene 32 artículos, una disposición especial, 5 disposiciones transitorias, una disposición reformatoria y una disposición final. Entre las siguientes reformas destaca la siguiente. Se reforma el artículo 8, que trata sobre las decisiones del Pleno de la Asamblea Nacional y respecto al cálculo de número de votos requerido para cada mayoría con la que tomamos decisiones. Se dispone que, si en el cálculo del número de votos requeridos para cada mayoría el resultado no es un número entero, se entenderá que el número requerido es el número entero inmediato superior solamente si el decimal es igual o mayor a 5. Se reforma el artículo 9, que trata sobre las atribuciones del Pleno de la Asamblea Nacional, y se incluye que en este Pleno no podrá resolver sobre proyectos de resolución o acuerdos que pretendan respaldar o resaltar las actuaciones de las autoridades de la administración pública subordinadas al control político y fiscalización de la Asamblea Nacional. Se establece que las autoridades del Estado y funcionarios públicos convocados a comparecer ante esta Asamblea al culminar sus intervenciones no podrán retirarse como lo han hecho de manera permanente en las sesiones de la Asamblea y deben permanecer en el mismo y asimismo en otros órganos de esta Asamblea, a fin de que como legisladores formulemos las preguntas correspondientes y sean obligatoriamente respondidas. Se ha incluido también que en este Pleno tiene la atribución de proceder con base en el informe de una comisión pluripartidista ad hoc a la destitución de las y los legisladores que ostenten los cargos de presidente de la Asamblea o vicepresidente o primer vicepresidente o segundo vicepresidente y a los miembros y a los 4 vocales del CAL de sus cargos de autoridad con la mayoría absoluta de esta legislatura, armonizando con el artículo 9 y con el artículo 18 de la LOF, que hasta la actualidad no consta expresamente en la ley. Asimismo, se incluye como potestad de este Pleno, previo al informe de una comisión pluripartidista ad hoc, el ratificar con el veto favorable de la mayoría absoluta las decisiones de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales de remover por incumplimiento de funciones a la o el asambleísta presidente o vicepresidente de la comisión, que es una práctica que se realiza en esta legislatura, pero que tampoco constaba expresamente en nuestra LOS. Se reforma el artículo 10 sobre la designación de las autoridades. Se incluye un segundo inciso que armoniza la Ley Orgánica de la Función Legislativa con el Código de la Democracia,
en cuanto a la instalación de la Asamblea en caso de elecciones anticipadas por su disolución o revocatoria del mandato previstas en la Constitución y en la ley, determinando que las y los asambleístas se instalarán sin convocatoria previa 10 días antes de la posesión del cargo de presidente o vicepresidente de la República, quienes entrarán en funciones en un máximo de 15 días contados a partir de la fecha de la proclamación de los resultados por el Consejo Nacional Electoral. También se incorpora una nueva disposición por lo cual las y los vocales del CAL tendrán un vocal suplente perteneciente a la misma bancada que será elegido por el Pleno de esta Asamblea de entre los asambleístas principales. Esto evitará que el CAL quede en acefalía y no se desconfigure en su estructura y funcionamiento. Se reforma el artículo 14 sobre las funciones y atribuciones del CAL. Establecimos que las solicitudes de enjuiciamiento político serán tratadas en el CAL en el orden cronológico de presentación. Se incorpora 8 nuevos artículos del artículo 18.1 al artículo 18.8, a través de los cuales se regula el procedimiento que deberán seguir las comisiones pluripartidistas ad hoc para la investigación que deben realizar previo a emitir su informe con las recomendaciones de destitución del cargo de las autoridades del CAL y destitución de las y los asambleístas, presidentes o vicepresidentes de las comisiones especializadas. Para agilitar la labor legislativa, en el artículo 20, que trata sobre las funciones del secretario general, se incluye como función dar lectura solamente al articulado, las conclusiones, recomendaciones, resoluciones y votaciones de los informes de proyecto de ley y demás documentos sometidos a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional y del CAL, a menos que la Presidencia o por aprobación de la mayoría absoluta del Pleno se disponga la lectura íntegra del informe. Se reforma el artículo 24 sobre las comisiones especializadas ocasionales. En el artículo 21 de la LOF, referido a la temática específica de cada comisión especializada permanente, se regula que no se podrá crear una comisión especializada ocasional sobre las temáticas que ya se encuentran establecidas en la ley y en los asuntos que no se circunscriben de manera estricta a dicha temática deberá ser asignado por el CAL a la comisión con mayor afinidad con el tema a tratarse, salvo disposiciones expresas del Pleno de la Asamblea. Además, considerando que el número total de asambleístas aumenta de acuerdo con el porcentaje poblacional, se elimina que las comisiones ocasionales estarán integradas por 7 asambleístas y se incluye en su lugar el número 7 a la frase el 5% de las y los asambleístas que conforman la Asamblea Nacional. Actualmente este porcentaje de 7 asambleístas de un total de 137, mientras que para el siguiente periodo se incrementará a 151 legisladores, para lo cual el porcentaje correspondería a 8 asambleístas. Se señala que en ninguno de los casos las comisiones especializadas ocasionales funcionarán por más de 12 meses, incluyendo prórrogas, excepto si existen proyectos de enmienda o reformas constitucionales en tratamiento. En este caso, el CAL podrá considerar la extensión de la comisión por un periodo adicional. Se reforma el artículo 30 sobre la unidad de técnica legislativa, con lo que la UTL contará con 8 días plazo para emitir sus informes técnicos jurídicos sobre proyectos de ley presentados. Además, se incluye un plazo de 3 días para que esta unidad emita el informe técnico jurídico no vinculante en el caso de proyectos de ley calificados de urgente en materia económica, pues actualmente no existe dicho plazo. Se establece también que en el caso de que las y los asambleístas presenten alcance o modificaciones o correcciones a los proyectos de ley,
el plazo para que la UTL emita el informe técnico jurídico se reiniciará a partir de la fecha de presentación del alcance. Finalmente, se incluye que será responsabilidad de la UTL referirse a los informes técnicos jurídicos a la necesidad de efectuar consulta prelegislativa. Se reforma el artículo 54 que trata sobre las iniciativas legislativas, agregando la posibilidad de presentar alcances a los proyectos de ley, pero con el apoyo de las firmas de respaldo con las que fue presentado el proyecto inicialmente, ya que sus modificaciones deben estar avaladas por quienes lo apoyaron. Se reforma el artículo 56 sobre la calificación de los proyectos de ley. Se elimina la actual obligación del CAL de no calificar los proyectos de ley que contengan vicios de inconstitucionalidad y en su lugar se establece que el Consejo deberá revisar que los proyectos de ley tengan concordancia con las disposiciones de la Constitución de la República. Estas reformas se realizan en virtud de que en el control abstracto de constitucionalidad corresponde a la Corte Constitucional garantizar coherencia del ordenamiento jurídico con la Constitución. En este sentido, en casos de existir inconstitucionalidad en los actos normativos, la Corte Constitucional, como máximo órgano de interpretación de la norma constitucional, es la facultada para declarar la inconstitucionalidad de las normas. Para armonizar la LOF con el artículo 140 de la Constitución, se ha incluido que los proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica se tramitarán en un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción en la Asamblea Nacional. Incluimos también la responsabilidad del CAL de calificar los proyectos de ley urgente en materia económica en un plazo improrrogable de 2 días contados de la fecha de recepción del informe técnico jurídico no vinculante de la UTL, pues actualmente no existe un plazo en la ley para que el CAL califique este tipo de proyectos cuya tramitación por disposición constitucional la Asamblea debe realizar en no más de 30 días. Se reforma el artículo 58 sobre los informes para primer debate y se establece que en caso de que se presenten varios proyectos de ley reformatorios de una misma norma, el plazo para la presentación del informe para primer debate por parte de las comisiones especializadas permanentes se contará a partir de la fecha de la última unificación de los proyectos de ley realizada con la aprobación del Pleno de la Comisión previa autorización del CAL. Se reforma el artículo 62 sobre el segundo debate para proyectos de urgencia en materia económica. Se regula que este tipo de proyectos el ponente podrá realizar los ajustes pertinentes solicitando un receso de hasta 120 minutos al Pleno. Si transcurrido este lapso de tiempo, el ponente no podrá entregar el texto con los ajustes, quedará insubsistente su petición y se procederá a la votación de las siguientes mociones. Asimismo, se establece que se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro, además de por secciones, bloques de artículos, párrafos o disposiciones. También se ha incluido que el Pleno de este Parlamento podrá negar el proyecto de ley con el voto favorable de la mayoría absoluta y como consecuencia se entenderá archivado. Hemos reformado el artículo 64 sobre la objeción presidencial a los proyectos de ley para que guarde concordancia con la enmienda propuesta y aprobada por esta Asamblea que modificó el inciso 3 del artículo 138 de la Constitución relacionado con el número de votos requeridos en esta legislatura para la ratificación de los proyectos de ley, cuando existe objeción parcial del Ejecutivo dentro del procedimiento legislativo, por lo que actualmente se requiere de mayoría absoluta y no de mayoría calificada.
para que la función legislativa se ratifique en un texto que haya sido vetado parcialmente por el presidente de la República. Se reforma el artículo 73 sobre la reforma parcial o enmienda constitucional. Se contempla que los proyectos de enmienda constitucional serán aprobados por el Pleno de la Asamblea con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes, armonizando la LOF con lo que dispone la Constitución. Se incluye que el proyecto de ley, una vez aprobado por la Asamblea, será remitido al registro oficial para su publicación y vigencia. Y, además, se incorpora la disposición de que, con el voto favorable de la mayoría absoluta, el Pleno de la Asamblea podrá archivar el proyecto de enmienda o reforma parcial a la Constitución. Se reforma el artículo 77 sobre la investigación de la actuación de los servidores públicos. Se incluye que la comisión respectiva podrá recomendar el inicio del juicio político ya no solo a las autoridades previstas en el artículo 131 de la Constitución por presuntos incumplimientos de funciones, sino también a la o el presidente y vicepresidente de la República, si se determinare que ha incurrido en alguna de las causales que la Constitución prevé para su enjuiciamiento político. Se reforma el artículo 79, estableciendo que cuando la solicitud de enjuiciamiento político sea contra miembros de un cuerpo colegiado, de los detallados en el artículo 131 de la Constitución, la solicitud deberá estar individualizada por cada uno de los integrantes, señalando de forma concreta los hechos que configure el incumplimiento de funciones. Se reforma el artículo 81 sobre la calificación de juicios políticos en la Comisión de Fiscalización. Se establece un plazo de 3 días contado desde la recepción de solicitud del enjuiciamiento político para que la Comisión de Fiscalización aboque conocimiento de la misma, y se establece un plazo de 3 días para que la Comisión notifique al funcionario enjuiciado, puesto que porque no consta un plazo específico. Se establece que los organismos e instituciones públicas no podrán negarse a remitir la información solicitada por la Comisión de Fiscalización, alegando su carácter de reservado o confidencial, salvo el caso de información que posea la Fiscalía General del Estado y que forme parte de una investigación previa. Se ha incluido un nuevo artículo con el numeral 81.2 sobre el tratamiento de información reservada en los procesos de juicio político, que establece que en caso de que la información remitida a la Comisión de Fiscalización tenga el carácter de reservada y o confidencial, la Comisión declarará reservada la sesión en la que se practique dichas pruebas con el voto favorable de la mayoría absoluta. Se reforma el artículo 82 sobre el informe de enjuiciamiento político. Hemos establecido que el informe de la Comisión de Fiscalización será realizado con base en los debates, posturas y argumentos expuestos por las y los legisladores que integran dicha comisión en las sesiones llevadas a cabo al interno de la misma durante todas las etapas del proceso de enjuiciamiento político, cuya sustanciación le corresponde. Se establece también que, señor presidente, le pido que por razones de la importancia que es la ley orgánica de nuestra función, me permita el tiempo requerido. Pero por favor trate... voy a prorrogar un tiempo adicional lo sé, que contempla el reglamento. Usted sabe que son 15 Muchas minutos gracias. Y ya van 19 casi. Sí, yo por eso lo sé, por la importancia del tema. Y por eso yo adelantándome a que Adelante. usted me iba a observar, me estoy adelantando precisamente que me conceda un tiempo adicional. Adelante, legislador. Muchas gracias. Se establece también que de considerar lo necesario de manera fundamentada, la presidenta o presidente de la Comisión de Fiscalización, con el voto favorable de la mayoría absoluta, podrá solicitar por escrito a la presidenta de la Asamblea Nacional una prórroga de 5 días adicionales para la remisión del informe, y esta prórroga debe ser autorizada y notificada por el secretario general en un plazo máximo e improrrogable de 1 día a la presidenta o presidente de la Comisión de Fiscalización.
Se establece que, en caso de que en el informe de la comisión conste información catalogada como reservada o confidencial, la comisión aprobará el informe respectivo con el carácter de reservado y será distribuido a las y los asambleístas y a los funcionarios enjuiciados bajo la prevención de guardar absoluta reserva. La comisión también ha incluido un nuevo artículo, el 81.1 sobre suspensión de plazo. Esta reforma propone que en caso de finalización de un periodo legislativo o el periodo de 2 años, para lo cual fueron designados las y los asambleístas como miembros de la Comisión de Fiscalización, los plazos de la etapa procesal del enjuiciamiento político se suspenderán a partir del último día de funciones hasta cuando se integre la nueva comisión y se elija a sus autoridades. Se establece asimismo que se suspenderán los plazos cuando o el solicitante del enjuiciamiento político o interpelante haya perdido su calidad de asambleísta, bien por haber sido cesado de sus funciones o finalizado su periodo para el cual fueron elegidos y por motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado que le impida continuar con el proceso. Se establece que una vez designado la o el nuevo interpelante por el Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto favorable de la mayoría absoluta, conformada la nueva Comisión de Fiscalización o superadas las circunstancias de fuerza mayor, se continuará con la sustanciación del enjuiciamiento político hasta la conclusión del proceso. Se reforma además el artículo 91 sobre el informe de enjuiciamiento político al presidente o vicepresidente de la República. Se establece que, de no aprobarse el informe en los plazos previstos en la ley, la o el presidente de la Comisión de Fiscalización remitirá en el plazo de 3 días a la Presidencia de la Asamblea Nacional las actas de votación, un informe que detallará las posiciones de los asambleístas, miembros de la comisión, que obligatoriamente deberán presentar por escrito dentro de 48 horas a la Presidencia de la comisión, con el objeto de que el Pleno resuelva el inicio o no del juicio político contra el presidente o vicepresidente de la República. Se reforma el artículo 95.6 sobre la remoción de los miembros de la Junta Política y de Regulación Financiera y Regulación Monetaria, con el fin de armonizar la LOF con las disposiciones del artículo 131 de la Constitución, modificando las votaciones requeridas para la remoción de los miembros de dicha Junta de mayoría calificada, como erróneamente consta en la LOF, por mayoría absoluta, como lo reza la Constitución. Se reforma el artículo 103 sobre la aprobación del presupuesto general del Estado y se establece que en caso de que la función ejecutiva no remita la aceptación o ratificación sobre las observaciones realizadas por la Asamblea Nacional dentro del plazo de 10 días, se entenderá como una ratificación tácita del Ejecutivo. Se reforma el artículo 164 sobre el Comité de Ética de la Asamblea Nacional y se especifica que el comité estará integrado por el 5% de los miembros de la Asamblea Nacional y no por 7 miembros como señala el texto vigente. Propuesta que se realiza en virtud del incremento del número de asambleístas en la siguiente gestión de la legislatura. Se determina que el Comité de Ética tendrá no solo competencia para conocer denuncias contra los y las asambleístas por haber incurrido en las infracciones señaladas en los artículos 163 de la LOF, sino también para investigar los hechos denunciados por el incumplimiento de los deberes éticos de los asambleístas previstos en el artículo 162 de la presente ley. Previo cumplimiento del debido proceso, estas reformas contemplan que la o el asambleísta que incumplan alguno de los deberes éticos será sancionado por el Comité de Ética con suspensión del cargo por hasta 30 días sin remuneración. Se reforma el artículo 170 sobre las faltas administrativas graves, incluyendo como una nueva falta el incumplir cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, así como exceder sus plazos y términos e inobservar los reglamentos
institucionales para la presentación de informes y todos los reglamentos que regulen el correcto desempeño de los órganos que conforman la Asamblea Nacional. Se modifica el artículo 171 sobre las faltas administrativas muy graves. Con la reforma de este artículo se sanciona como falta administrativa muy grave el apartarse sin justificación plausible de las decisiones tomadas por las bancadas legislativas a la que pertenezca la o el asambleísta en asuntos sometidos a votación en cualquiera de los órganos de la Asamblea Nacional, salvo en caso de objeción de conciencia o cuando un legislador se separe voluntariamente de la bancada legislativa a la que ha pertenecido. Esta falta administrativa se sancionará con suspensión de 90 días del cargo de asambleísta sin derecho a remuneración. Colegas legisladores, como ya es característica del trabajo de la Comisión de Justicia, en atención a las necesidades de fortalecer la institucionalidad estatal y al clamor ciudadano por la eficacia de esta, hemos dispuesto banderas políticas al momento de ponderar y hacer los aportes de distintos actores en la reforma de la referida ley. Todas las reformas que constan en este informe que hoy se pone a consideración vuestra están motivadas por el sentido nacional que debe caracterizar cada una de nuestras acciones como asambleístas y pretende fortalecer la institucionalidad del primer poder del Estado, así como promover y fortalecer la democracia en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted.